Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy es un día importante porque por la obra misma sobre la cual vamos a platicar, por tener a la autora aquí, que siempre es un lujo, y también porque esta obra inaugura lo que espero que con el paso del tiempo sea un catálogo muy nutrido y un catálogo muy, digamos, innovador y fresco a cargo de una editorial muy juvenil, que tiene una orientación muy vanguardista, que es Innova Legal, que ha venido haciendo un trabajo en el último año y medio muy importante de difusión y que ahora decidieron, creo que es una buena decisión que se tomó, pasar de los cursos, de la oferta académica de pedagogía a la letra impresa. Y la letra impresa pues siempre es un gran compromiso. Así que hoy estamos presentando este libro de Liz Rondón y la verdad es que un poco trata de esas dificultades, ya nos lo platicará ella, creo yo, que todos tuvimos al estudiar la carrera. Esas dudas, esas vacilaciones, esa falta de motivación, donde a veces lo veías todo oscuro y decías, sí le habré atinado a la carrera o me regreso, ¿no? O me regreso. Entonces ella nos da muchas claves, nos da un marco de recomendaciones que van más allá de lo académico, que inciden en temas de empatía, en temas de motivación, en fin, creo que es una obra muy original en ese sentido. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué te llevó a escribir este libro? Este libro surgió en pandemia, digamos que fue producto de las muchas inquietudes y dudas que se planteaban en redes sociales, que me la paso mucho en redes sociales, ¿no? Entonces había como esa necesidad en tiempos de pandemia de estas personas jóvenes, muy jóvenes, que estaban entrando a las facultades de Derecho y ni siquiera se habían podido sentar en un pupitre porque les tocaba online. Y había esa necesidad de una especie de quizás mentoría virtual, consejos, recomendaciones. Había muchísimas dudas, inquietudes de mujeres y hombres muy jóvenes que también tenían otras ideas del derecho, ¿no? Expectativas diferentes, miedos, frustraciones por no poder estar normal, por no poder tener un acto de grado normal. Todo este cúmulo de emociones que generó la pandemia y bueno, un poco también las mías propias, ¿no? Porque yo también estaba pasando un duelo, entonces todos estábamos pasando duelos en la pandemia, todas y todos perdimos un familiar, perdimos cosas y personas y bueno, fue eso, agarrar esos miedos, esas dudas y hacer algo positivo y bonito con esto que ayudara a las personas que querían estudiar Derecho. La pandemia sin duda impactó, nos impactó a todos desde distintos puntos de vista, pero ¿cómo lees el impacto de la pandemia en la enseñanza del derecho? Tuvimos que aprender muchas cosas, creo que hemos hecho algo que no hacíamos antes o muchas cosas que no hacíamos, pero en el contexto de tu obra, ¿cómo lees el impacto de la pandemia? Sí, bueno, la pandemia nos ayudó sobre todo a entender que la enseñanza online es posible y es posible incluso hacerla de calidad, ¿no? Al inicio estábamos haciendo nuestros pininos todos como estudiantes y como maestros y maestras, ¿no? Nuestros pininos en la virtualidad. Ya obviamente ya superamos esa etapa, pero cambiamos las estrategias de enseñanza, las formas, el lenguaje. Ya la gente puede enseñar derecho a través de reels, de memes, ¿no? Entonces todo esto no lo veíamos antes en el sistema tradicional y nos dejó muchísimo aprendizaje la pandemia para mejorar y llegar sobre todo a los más jóvenes. ¿Y crees que esta nueva forma de pedagogía jurídica que efectivamente aspira a comunicar, a llegar, a lograr un público atento y un público que requiere además un lenguaje distinto, está permeando? ¿O todavía la educación jurídica, digamos, porque también la humanidad tiene muy corta memoria, ¿no? Entonces a lo mejor dice, sí, en la pandemia sí hacíamos todo esto, pero ya terminó la pandemia, vamos a rezar a lo de toda la vida?
¿Cómo lo valoras? Sí, sí es complejo porque obviamente fue un reto para sobre todo muchas personas que enseñan, ¿no? Adaptarnos a las plataformas virtuales, y ya que estamos regresando, ya muchos van a querer volver a esa clase magistral donde está allí la persona que sabe y los demás solamente recibiendo una información. Sí, sí es posible que exista esa resistencia y sí la hay, pero yo creo que la pandemia nos dejó más cosas positivas y sí, a utilizar la virtualidad, los beneficios y a acercarnos a la tecnología, a aprovechar todas esas herramientas y a perder esos miedos a la tecnología y usarlos en pro de la educación. Cuéntanos alguna de las partes favoritas de tu libro. Bueno, este libro es una serie de consejos y recomendaciones para personas que estudian Derecho o que quieren estudiar Derecho. Y bueno, está dividido en 10 capítulos y la verdad que digamos que es una serie de... Yo siento que es como que te sentaras a tomarte un café con alguien que ya es abogado y te cuenta simplemente, oye, cuidado con esto, no hagas esto, aprovecha aquello. Y es una plática muy amena, entonces cada capítulo incluso podría leerse por separado, ¿no? Se puede disfrutar es una lectura muy clara, muy fresca, como si te sentaras a hablar con un amigo y una amiga, ¿no? Y bueno, hay uno, por ejemplo, de gestiona tus emociones, que es importante que estemos bien a nivel emocional porque no podemos estudiar bien si estamos mal, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me gusta mucho porque las personas que dan clase a veces no se preocupan por eso, ¿no? Simplemente evalúan una nota y no saben si ese alumno tiene problemas, qué tipo de problemas. Y es una parte importante de la inteligencia emocional que tienen que fortalecer las facultades de Derecho. Muchos temas, como también me gusta mucho el tema de la paciencia, que hay que fortalecer en las personas jóvenes, ¿no? Sobre todo los millennials que quieren todo ya, quieren todo inmediato. Y la paciencia es algo que tenemos que aprender, que también hay que enseñarlo, ¿no? A la victoria de esos pequeños logros que se van obteniendo poco a poco, la planificación, que es algo importante. Hay un capítulo que se llama Planifícate, y bueno, a mí nadie me enseñó eso en la universidad. ¿No nos lo enseña? No, Planifícate, ¿no? El tema hay un capítulo que me gusta mucho que se llama Descansa del Derecho. Y no es solo descansa del estudio del derecho, de que pases horas estudiando y descanses, no, sino de que comiences a ver el derecho que está en todas partes, comiences a verlo ya fuera de los textos, ¿no? Que sigas aprendiendo. Por ejemplo, irte al Museo de Memoria y Tolerancia, o sea, es descansar del derecho, pero aprender infinitas cosas, ¿no? Ese tipo de cosas, hacer un deporte, estar bien. Y sobre todo este libro habla mucho en el fondo del autocuidado que nosotros, las personas que estudiamos Derecho, tenemos que hacer, que tampoco nos hablan de eso, de cuidarnos como personas, de cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo. Y a lo largo de los 10 capítulos habla sobre todo de ese autocuidado que nos va a ayudar a aprender mejor. Y un poco la pandemia fue un recordatorio, ¿no? También porque yo creo que a todos nos pasó vivir la enorme dificultad de concentrarnos, de intentar focalizar nuestra atención en el estudio cuando el mundo estaba cambiando. Cambió el mundo, cambió la vida, cambió la forma de trabajar, escenarios de enorme incertidumbre y creo que hubo una sacudida, ¿no? Pero tú nos dices ahora hay que estar bien, hay que cuidarnos. Sí, la pandemia nos enseñó eso, porque estábamos todos confinados y estábamos en la comodidad de nuestro hogar y no estábamos bien. O sea, aún cuando estábamos en nuestro hogar estábamos inquietos, frustrados, deprimidos, ansiosos. Y así no se puede estudiar, no es fácil concentrarse. Exactamente, ¿no? Y bueno, también obviamente esta virtualidad nos acerca de muchas cosas, pero también nos aleja porque nos distrae muchísimo. Entonces, en este libro, bueno, se dan también una serie de recomendaciones que te pueden ayudar para concentrarte mejor, para estudiar mejor. Por ahí uso una frase de estudiar bien, ¿no? Con ganas, con pasión, estudiar antes.
Y de verdad que bueno, o sea, es una cuestión de ponerse, de tomar este libro no como un texto formal, jurídico, y me van a perdonar la expresión, quizás aburrido, ¿no? O sea, no, es un libro de como que te sentaras a hablar con una amiga, un amigo que te dan consejos y lo digieres fácilmente. Es una lectura rápida que te puede, con pequeños tips que no pretenden ser un manual de vida para la profesión, sino algo para que inicies en este mundo jurídico. Muy bien, bueno, pues yo le agradezco a Liz esta intervención y si les parece bien, durante unos breves minutos abrimos la posibilidad de que interactúen con ella. Aprovechen que está aquí la autora, no sé si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta, algún planteamiento, alguna duda, de una vez. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Buenas tardes, ¿no? Me interesó muchísimo el libro porque estoy empezando a estudiar Derecho. Siempre estaba en la parte técnica, en la parte de telecomunicaciones, pero me interesó muchísimo el estudiar Derecho porque siempre me dijeron el LIC. Entonces, me interesa mucho, me gustaría saber qué te inspiró o qué podemos aprender de este libro que me pueda ayudar a mí que empiezo a estudiar esto para, no sé, evitar, ¿no?, ciertos errores de algunos estudiantes del pasado, que me pueda beneficiar para que pueda sobresalir en las clases, siendo que me acabo de inscribir aquí al Centro Carbonell, así que estoy muy feliz de inscribirme también a esa institución y para ver en qué me puede también beneficiar, siendo que es muy buena escuela esta, pero también ciertos tips que me puedas dar. Sí, aparte de lo que ya hemos comentado que te puede ayudar, ¿no? Aparte del autocuidado, de la concentración, de la paciencia, por ejemplo, también hay un capítulo que habla de trabajar en equipo, que es muy importante, considero que es muy importante porque tampoco nos enseñan en la universidad a trabajar en equipo. Nos dicen, júntense en equipos, sí, organícense en equipos y ya, pero ¿cómo se trabaja en equipo, no? Y cuando estás trabajando y tienes que trabajar con un equipo, o sea, ¿cómo hago esto? O sea, hay una parte, digamos que esto te puede servir mucho, ¿no? La parte de trabajar en equipo, porque puedes trabajar en equipo, en la virtualidad te sirve, trabajar en equipo en tu casa, por ejemplo, hablando con tu familia y diciendo, oye, yo me inscribí en el Centro Carbonell virtual y estos son mis horarios de trabajo y de estudio, perdón, y necesito que en estos horarios me permitan concentrarme, que no me interrumpan, que me apoyen, ¿no? O tengo estas actividades, eso en casa, ¿no? Porque en casa uno puede trabajar en equipo con sus hermanos, con su familia, con su mamá, o sea, a muchos estudiantes les ayuda su familia, ¿no? Y es un trabajo en equipo, pero también para estudiar per se, ¿no? Hay personas que son muy buenas estudiantes y que les gusta más quizás el penal, el civil o no sé, cualquier otro derecho nuevo, innovador que le interese más, y entonces, bueno, nos trabajamos en equipo, cómo nos organizamos para aprovechar tus conocimientos, tus habilidades, tus talentos, tus recursos, y eso es algo bueno, que a mí me hubiese gustado que me lo enseñaran antes, ¿no? De que para trabajar en equipo hay que poner a cada quien donde mejor puede destacar, ¿no? En el área que mejor puede destacar y apoyarnos. Y entonces si yo me junto con un colega que es muy bueno en penal, otro en civil, y entre todos hacemos las tareas, eso aplica también luego en el trabajo, ¿no? Y es algo que te puede servir mucho para el estudio, para el trabajo. Gracias. A mí me gustó mucho que todos los capítulos prácticamente se aterrizan en gráficas, no solo lo leas, aquí está la práctica, ¿no? Por ejemplo, capítulo 1 que habla del manejo de las emociones, viene una tabla al final, es muy interesante eso, las gráficas que vienen durante todo el libro porque aterriza los conceptos. A mí me fascinó eso. Y ya estaba yo pensando, creo que también aplica no solo cómo no rendirte en el estudio de derecho, sino cómo no rendirte en nada, ¿no? Yo lo sentí así, no terminas, toma estas actitudes para que te ayuden en todas las áreas. No sé. Sí, qué bueno que dices eso, Elvi, porque sí, yo traté de que al final de cada capítulo hubiese algo que te recordara lo que se habló en ese capítulo y que te sirviera para que tú hicieras ahí tus desahogos, ¿no? Tú escribieras y que el libro se vaya construyendo, ¿no? Porque de hecho al inicio yo les digo y les hago una invitación a intervenirlo.
a rayarlo, a subrayarlo, a hacer esquemas, a hacer mapas mentales de acuerdo a la forma como cada quien estudie mejor, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene su código civil, penal, con sus propios comentarios, ¿no? Y qué mejor que, o sea, si no lo tienes, qué mejor que tus propios comentarios en un libro y que después que leas algo tengas la oportunidad de a ver cómo me siento y escribirlo, ¿no? Y hay una pregunta, ¿qué estoy haciendo para superar ese problema, ¿no? O sea, y cuando lo escribes, oye, a lo mejor no estoy haciendo nada, a lo mejor cuando te lo preguntan así y lo reflexionas, bueno, sí estoy haciendo algo, pero a lo mejor y no estoy haciendo nada, por eso que me quejo, ¿no? Entonces esa práctica de escribir creo que era lo vi como algo muy dinámico para que la gente le pudiera servir, la verdad. Oye, complementando esta pregunta, el público al que va dirigido la obra, entonces, digo, son principalmente estudiantes, cómo no morir en el intento, pero también hay ciertas actitudes que luego se reflejan en el mundo profesional, que se requieren, esto de trabajar en equipo, evidentemente, etcétera, ¿no? Sí, creo que, o sea, yo escribí el libro enfocado a personas que estudian Derecho. No obstante, el libro, la verdad, le puede servir a cualquier estudiante de cualquier carrera, para empezar. A cualquier estudiante, porque todos cuando estudiamos nos enfrentamos al reto de cómo empiezo, ¿no? En cualquier carrera, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo digiero esto? Pero también creo que también podría servirle a personas que enseñan para leerlo como que en sentido contrario, ¿no? Y darse cuenta de cosas que a lo mejor no se habían percatado las personas que enseñan, ¿no? Que enseñan Derecho. Pero también podría leerlo cualquier persona en general porque, como lo dice Elvi, hay muchos consejos que son de vida y que son generales y aplican a cualquier circunstancia y a cualquier persona en cualquier edad, ¿no? Y traté de hacerlo así digerible, aun cuando hable o esté enfocada a personas que estudian Derecho. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Adelante, por favor. Bueno, primero que nada felicitar a Lisbeth porque pues es un libro que está muy interesante y yo desde mi visión de docente y que en los últimos años, antes de la pandemia, pues estaba dando clases en línea, siempre le insistimos mucho a los estudiantes, planifíquense, organícense, pero a lo mejor no lo estamos diciendo de la mejor manera. Y pues aquí en tu libro tengo muchas ideas de cómo transmitirlo, porque efectivamente la educación en línea tiene muchas bondades, pero a lo mejor todavía no lo hemos terminado de comprender ni como estudiante ni como docente, ¿no? Ese encuentro con el equipo electrónico tiene que ser un poco más vivo y amerita un esfuerzo a veces mayor que el estar en presencial, pero para ello se necesita además no dejar de lado esas habilidades blandas, el comunicarnos, la comprensión lectoescritora, el trabajar en equipo, la empatía. O sea, aunque yo me comunique con los alumnos a través pues, de una videollamada o en muchas universidades solamente a través del texto, ¿cómo logro empatizar con ese otro que lo tengo que empujar, entusiasmar, animar a que esto es parte de su formación y que tiene que ser de calidad y es parte de lo que él ha elegido, él o ella ha elegido para la vida? Entonces creo que pues a través de este lenguaje un poco más cercano a ellos podríamos hacer una mejor conexión, ¿no? Una mejor aproximación o conexión para que se sientan con un lenguaje más cercano a través de lo que tú nos dejas por ahí. Gracias a usted y a todos los que han preguntado. De hecho, ante eso comento, ¿no? El libro está escrito con expresiones muy comunes y está dirigido a chavas y chavos, ¿no? Entonces hay expresiones muy juveniles, tiene un lenguaje muy fácil, muy juvenil, ¿no? Porque está dirigido a este grupo de personas. Y hay un capítulo en concreto que junta un cúmulo de habilidades, que hay un capítulo que dice desarrolla habilidades que te harán ser una gran persona abogada. Y ahí
ahí hago un mix de cosas, ¿no? Que son cosas que yo sé que aquí el Centro Carbonell impulsa también, como el estudio del inglés, por ejemplo, y otros idiomas. Sí. Lo que usted acaba de decir, la comunicación oral y escrita, la capacidad de escucha, ¿no? Manejar las herramientas tecnológicas, el Word, el Excel, porque llegamos a trabajar y creemos que sabemos Excel y no sabemos Excel, ¿no? Entonces hay muchas cosas que resume ese capítulo que serían muy útiles. También habla de la higiene del estudio, que fue algo pensado en la higiene del sueño, la verdad, inspirado en la higiene del sueño, en la higiene del estudio, unas recomendaciones para estudiar mejor y considerando incluso la higiene del estudio, ¿no? Descansar, aprovechar el día, dividirlo en 3 bloques de 8 horas cada una. Pero sí, hay este capítulo de habilidades que te harán ser una gran persona abogada. Tiene un condensado de cosas que ayudarían muchísimo a todas las personas. Adelante. ¿Qué te llevó realmente a escribir esto? Porque veo por el título de "Y no morir en el intento". Me imagino que viste compañeros o compañeras Sí, tuyas claro. que no pueden terminar la carrera, Sí. que no pueden seguir. Sí, para responder muy concretamente a tu pregunta, fue una gran cantidad de mujeres jóvenes que iniciaban la carrera de Derecho, y por eso el libro trata de ser inclusivo hablándole a jóvenes mujeres, ¿no? Pero los consejos son para hombres y para mujeres, pero como me inspiraron jóvenes mujeres que iniciaban Derecho, que tenían muchísimas dudas, como yo las tuve en su momento cuando ingresé a los 17 años a estudiar Derecho y no sabía nada, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿y aquí, a mí quién me guía, quién me lleva de la mano? Introducción al Derecho, ¿qué es? O sea, nadie me va a decir cómo es esto. No, había que leer a Maynas y yo, o sea, no era lo que yo pensaba, ¿no? Necesitamos una introducción al Derecho más allá de otra parte, ¿no? Otra en lenguaje sencillo, otra de cómo surfear esta carrera, cómo sobrevivir, porque más de una persona lloró estudiando y lloraba en los exámenes y lloraba en una presentación de tesis, y por eso digo sobrevivir en el intento, porque tiene muchos desafíos la carrera tradicional, pero con la pandemia el estudio virtual fue más desafiante, por eso se llama así. Por favor. Sí, cómo estudiar Derecho y no morir en el intento. La verdad que si yo hubiera tenido este libro cuando empecé a estudiar Derecho, que tiene relativamente poco, porque acabo de terminar la carrera, pues no me hubiera costado tanto el estudiar Derecho, ¿no? Pues ya estaba yo muriendo en el intento realmente, ya estaba yo pues tirando batalla en cualquier momento, ¿no? Pues yo cuando supe que iba a hacer la presentación del libro, pues me vine corriendo, ¿no? Porque dije, porque acabo de terminar la licenciatura en Derecho y quiero estudiar la maestría. Digo, este libro probablemente me va a guiar, me va a dar consejos para que yo siga estudiando la carrera de una forma más, yo digo, más fácil, ¿no? Veo que pues está dirigido principalmente para chavos, para jóvenes, ¿no? Pero bueno, yo de alguna manera me voy a sentir joven. Pero no es excluyente. Voy a comprar el libro y voy a tratar de adaptar todo lo que hice ahí para mí, ¿no? Aunque yo ya esté pues más de 60 años, ¿no? Así es de que creo que sí me va a servir mucho el libro y pues felicidades por él, porque tiene un título muy bonito. Gracias. Y no es excluyente el libro, porque hay varias cosas que digo, esto no aplica para las personas que ingresaron a estudiar Derecho con otra carrera o con otra edad, ¿no? O sea, es bastante amplio. Lo que decía de los jóvenes es la inspiración, ¿no? Fueron las dudas de muchas jóvenes lo que inspiró a hacer el libro, pero no es excluyente de ninguna edad ni nacionalidad, incluso porque yo soy de otra nacionalidad, ¿no? Aunque ya hablo o escribo mexicano, pero tengo acento venezolano, pero escribo mexicano, entonces no importa el país donde lo quieran leer, lo pueden leer desde cualquier país de América Latina, porque nuestro derecho tiene la misma raíz. Y hay que recordar que la juventud es una actitud, así que se puede ser joven de 60 también. ¿Alguien más? ¿Alguna última intervención?
Bueno, si no hubiera nada más, yo les agradezco mucho que hayan venido hasta aquí. El Centro Carbonell es su casa. Ojalá que nos sigan acompañando en otras actividades presenciales, que no tenemos muchas, pero pues porque estamos fundamentalmente en línea, como ustedes saben. Y hacemos una apuesta por las nuevas tecnologías. Yo creo que en eso el contenido del libro empata mucho con el proyecto del centro, con el proyecto de Innova también, porque es una nueva forma de estudiar y es una nueva forma de entender el derecho. A mí me quedó muy claro que no tenía sentido crear una institución académica para reproducir formas de estudio que ya ofrecían otras instituciones. En México hay pues más de 2,000 escuelas de derecho, hay mucha competencia aquí mismo en esta ciudad, en esta calle incluso, en la calle de al lado hay escuelas de derecho. Pero no como esta. Pues sí, no sé si mejor o peor, pero ciertamente no como esta, porque quisimos en una lógica que empata mucho con el libro de Liz, intentar innovar, intentar ofrecer aproximaciones que fueran innovadoras metodológicamente, por razón de contenido, y que también nos permitieran trabajar textos editoriales. Hemos publicado más de 50 libros que dieran enfoques que reflejaran este carácter novedoso, esta visión más fresca. Y la última cosa que yo lo dijo también Liz y lo quiero destacar del libro es que es un libro no técnico, no por demeritar lo técnico, que es indispensable en el derecho, pero no técnico en el sentido que pone un gran énfasis en esto que llamamos soft skills, estas habilidades blandas para las cuales, por lo menos a quienes estudiamos en la UNAM, no nos prepararon. Entonces sí, te enseñan derecho civil y te enseñan el código civil, derecho penal y el código penal y la jurisprudencia de la corte, y sí, pero cómo trabajar en equipo, cómo comunicar bien, cómo hacerte presente en entornos digitales que requieren lenguajes muy diferentes a las 60 páginas de tu demanda de amparo. O sea, y aquí en el centro también ponemos mucho énfasis en eso. Nos gusta eso. Nos gusta que salgan bien preparados para seguir aprendiendo, porque ese es el activo que profesionalmente nos va a permitir destacar. Si memorizas la ley de amparo y te cambian la ley de amparo y no sabes aprender a aprender, pues ya te quedaste atrás. Y la verdad es que el cambio legislativo, el cambio jurídico es muy dinámico en México en las últimas décadas. No hay nada que nos permita suponer que esto se va a detener. Al contrario, se va a incrementar. Y por tanto tenemos que hacer desde el Centro Carbonell y desde la editorial y desde todos los esfuerzos lo necesario para que los alumnos y alumnas salgan con ese bagaje, con esa lógica. Sean cuales sean los cambios normativos que vengan, ellos están preparados porque les enseñamos a que aprendieran solos, a que tuvieran un motor interno de motivación incluso, buenos hábitos de higiene del estudio, del estudio, ¿no? Etcétera, que los dejan perfectamente preparados. Y creo que esta obra es una buena plataforma para pensar en eso. Es una obra que está llena de tips, llena de consejos. Es una obra con un lenguaje muy claro, muy aterrizado. Y bueno, pues para mí fue un deleite leerla y obviamente felicito a la autora. Le agradezco mucho la cercanía que ha tenido con nosotros, no desde ahora, sino desde antes de que existiera el libro. Ya había participado con nosotros, habíamos hecho diálogos, en fin, y espero que sea una más de las muchas actividades que Liz puede traer aquí al centro, que es como para todos ustedes su casa. Así que gracias y muy buenas tardes, y aprovechen que está aquí la autora para que les firmen los libros y tomen fotos con ella. Yo nada más quiero aprovechar estos últimos minutos para agradecerle a usted por la oportunidad de escribir libremente este libro, de expresarme libremente, de poder hasta incluir memes en mi libro, ¿no? Que lo valoro y lo agradezco. Y también a Raúl Castel y a Mónica del Portillo, que es una extraordinaria mujer. De verdad que gracias a los tres por apoyarme a que esta obra fuera realidad y a expresarme libremente como yo quería hacerlo y como yo quería dirigirme a las personas que estudian Derecho o que quieren hacerlo. Gracias. Así debe ser siempre. Te felicito por eso, por esa aventura intelectual que supone redactar así, pero que también refleja pues una nueva generación de doctrinarios del derecho. Si ustedes comparan esta obra con la de Eduardo García Maínez, van a ver que algo ha cambiado. Y creo que algo ha cambiado para bien. Enhorabuena, Liz. Un aplauso para la autora.